Durante un viaje en tren a altas horas de la noche, un hombre se despierta completamente solo, dándose cuenta de que ha perdido su parada. Se dirige hacia la otra sección del tren, pero pisa un charco de sangre, quedando empapado. Asustado, del otro lado se oyen ruidos martillantes, como si alguien estuviera siendo masacrado. Entonces echa un vistazo, y ve exactamente lo que pensaba. En las transitadas calles de Nueva York, Leon Kaufman, un fotógrafo, retrata la ciudad, y lo practica como profesión. Vive con su novia Maya Jones en un apartamento que han alquilado juntos. Mientras pasan tiempo juntos, Maya se da cuenta de que el trabajo de Leon le está causando demasiada tensión y estrés. Entiende que lo que le haría feliz sería quizás llamar a su jefe y permitirle presentarle a una famosa galerista llamada Susan Hoff. Al día siguiente, Leon va a su oficina con su jefe, Jurgis, y conoce a la galerista oficialmente. Leon le explica a Susan que su estilo captura tomas únicas y crudas de la ciudad, pero esto no le causa una buena impresión. En cambio, critica sus fotos, diciendo que no está corriendo suficientes riesgos y que a sus tomas les falta vida. Alentado por sus observaciones, Leon tiene dificultades para dormir esa noche, así que sale en busca de inspiración. Durante esa noche, se dirige al sistema de metro de la ciudad donde vive. El lugar está poco concurrido. Justo cuando está por bajar las escaleras, presencia una inminente pelea donde se ven 3 matones molestando a una mujer, y fotografía la escena. Luego llama su atención, haciendo que uno de los hombres comience a acercarse a él. Leon comienza a tomar fotos del rostro amenazante del hombre. Luego señala la cámara de seguridad para evitar una pelea, y el grupo deja ir finalmente a la chica. Con un suspiro de alivio, la mujer agradece a Leon besándolo antes de subir al tren. Cerca de la puerta, un hombre robusto y bien vestido sostiene la puerta. Tras superar la noche estresante, ella se relaja, pero el hombre se acerca súbitamente por detrás y la golpea en la cabeza con un mazo de carne, matándola al instante. Al día siguiente, Leon visita el restaurante local donde un cliente habitual, vegano, siempre le pide al cocinero que le fría el tofu que siempre lleva consigo, y el cocinero acepta con resignación. Después de bromear un poco, Leon lee los periódicos de ese día y descubre que la mujer que salvó ayer, Erika Sakaki, ha sido declarada desaparecida después de tomar el tren. Preocupado por su paradero, siente un sentido de responsabilidad al entregar las fotos de los acosadores a la policía. Sin embargo, la detective a cargo, Lynn Hadley, no parece convencida de su teoría, e incluso piensa que Leon la estaba acosando, y que él está detrás de su desaparición. Más tarde ese día, Leon se encuentra de nuevo con Susan para entregarle sus fotos. Su expresión es como mínimo, asombrada. Las imágenes le hacen ganar el respeto de Leon como fotógrafo, y ella le pide que envíe 2 fotos más prometedoras para luego exponerlas en su muestra colectiva la semana siguiente. Por primera vez en su carrera, se siente visto y reconocido por sus superiores. Así que esa noche, junto con Maya y Jurgis, van a tomar unas copas para celebrar. Sin embargo, la celebración termina bruscamente cuando Leon decide dirigirse de nuevo hacia el metro para tomar más fotos. Unos pasajeros esperan su próxima parada dentro del tren, pero el tren toma otra ruta, haciéndoles perder su parada. En el espejo, una mujer ve al mismo hombre que mató a la mujer desaparecida levantarse y dirigirse hacia ellos. La mujer da la alarma, pero no le prestan atención, y siguen conversando. De improviso, el hombre le destroza la cabeza a uno de ellos con un mazo de carne, haciendo que se le salgan los ojos, y provocando su muerte instantánea. La identidad del asesino es ahora revelada. Su nombre es Mahogany. Apunta a la siguiente víctima, usando un gancho para apuñalarlo y levantarlo en el aire. La mujer intenta escapar, pero resbala en el charco de sangre en el suelo. Mientras Mahogany camina hacia ella de forma siniestra, un hombre por detrás intenta detenerlo agarrándolo por una pierna, pero es golpeado sin piedad con un mazo de carne. El último pasajero que queda sufre la misma suerte, y es golpeado con el mazo, con la consecuente decapitación. Esperando hacer la toma perfecta, Leon espera fuera de la sección a los transeúntes que puedan ser interesantes. Mahogany sube por las escaleras mecánicas con un aire extremadamente intimidatorio, así que Leon le toma una foto y lo sigue. En un momento, Mahogany gira, sintiendo que lo siguen, y se detiene. Probablemente Leon está a punto de tomarle una foto. Leon se asusta un poco al ver a Mahogany inmóvil, esperando a que pase. Mientras se acerca, Mahogany lo agarra y Leon ve un anillo adornado con una estrella de 8 puntas. Explica nerviosamente que simplemente quiere una foto suya, y Mahogany, afortunadamente, lo deja ir. Durante el revelado de sus fotos, Leon nota el mismo anillo que vio en la mano que sostenía la puerta para Erika, la noche en que desapareció. Esto le hace sospechar que detrás de los asesinatos de pasajeros a altas horas de la noche está Mahogany. A partir de ese momento, Leon se dedica a la investigación. Lo sigue por la ciudad, y descubre que es un carnicero. Intrigado, Leon espera a que termine de trabajar, y lo sigue a la estación de metro esa noche. Extrañamente, Mahogany está atento y vigilante a lo que le rodea. Pasa horas sentado esperando a una posible presa, mientras Leon está ocupado fotografiando de nuevo al sujeto. Finalmente, llega el tren que Mahogany ha esperado pacientemente. Justo cuando Leon iba a subir al mismo tren, un policía lo detiene para revisar su cámara fotográfica.
Un hombre sube al tren e intenta burlarse de Mahogany, antes de darse cuenta de que el tren viaja hacia otra vía férrea, por lo que pierde su parada. Mahogany lo ataca golpeando al hombre, pero se detiene, y deja caer el martillo después de toser sangre. El hombre saca un cuchillo, y se levanta para intentar apuñalar a Mahogany, pero el asesino logra esquivar cada uno de sus ataques. Los dos comienzan a darse puñetazos, haciendo que el maquinista, cómplice de Mahogany, se alarme por la situación. Viene en su ayuda, y le dispara al hombre directamente en la cabeza para luego decirle que está decepcionado. Mientras tanto, Leon sorprende a Maya en el restaurante donde trabaja con un anillo de precompromiso. Explica que todavía está ahorrando suficiente dinero para comprar un verdadero anillo de compromiso. Así, los dos comparten felizmente un momento precioso. Esa noche, Leon sueña que está en el tren de medianoche, masacrando a numerosas víctimas. Se despierta de su pesadilla, y se ve atrapado en la obsesión de saber más sobre el carnicero. Mahogany, que sufre de una enfermedad de la piel, frente a un espejo, usa un bisturí para remover la piel sobrante que se está desgastando. Extrañamente, conserva su piel extraída y la guarda en su botiquín en casa. Maya nota constantemente al hombre en las fotos que Leon toma. Leon explica que siente la necesidad de seguir al carnicero, porque podría ser el sospechoso de un crimen espeluznante, pero Maya le recuerda las fotos que debe presentar a Susan para la exposición. Con su interés completamente desviado, Leon va a investigar más a fondo sobre el carnicero. Al día siguiente, va al lugar de trabajo de Mahogany y se hace pasar él mismo por carnicero solo para tener más pruebas. Leon encuentra el lugar muy incómodo, pero continúa tomando fotos. Desafortunadamente, Mahogany lo ve tomando fotos a escondidas, así que Leon escapa para evitar la confrontación con el hombre amenazante. En la habitación donde están colgadas las carcasas de los animales, Leon lo ve con un gancho de carnicero en la mano. Se esconde detrás de la carcasa del animal para que Mahogany no lo vea. Mientras el espeluznante carnicero baja, lo persigue, pero finalmente logra escapar sano y salvo. El desorientado Leon se encuentra con Jurgis en el restaurante, quien en ese momento está comiendo un buen bistec. Leon parece antojado de carne ese día, así que toma un trozo del bistec y se lo come, dejando al cocinero y a Jurgis sorprendidos por su comportamiento. Más tarde ese día, recoge artículos de periódico relacionados con los asesinatos del tren de medianoche, llenando todo el apartamento con documentos. Maya llega a casa y encuentra a Leon, quien frenéticamente la bombardea con información sobre las desapariciones de personas, que supone ser un plan ideado por el carnicero. Molesta por su obsesión, Maya le ruega que deje de tomar fotos de noche y que se aclare la mente. Maya le entrega su cámara para que le haga retratos, pero él solo ve visiones del tren de medianoche y del carnicero. Incapaz de presionar el botón de disparo, Leon se recompone y se disculpa con Maya por ser paranoico con el carnicero. Sin embargo, de la nada, Leon ve el reflejo de Mahogany justo fuera del restaurante, aparentemente provocándolo. Inmediatamente, la obsesión de Leon se despierta una vez más. Este se dirige al metro y sube al tren, listo para tomar más fotos del carnicero. Durante el viaje, Leon pone sus ojos en Mahogany, que se encuentra en el otro extremo. Algunos pasajeros suben en la última parada y terminan siendo asesinados con un mazo de carne. Leon presencia el baño de sangre y confirma inmediatamente sus teorías de que Mahogany es el asesino en serie. Pierde todo su coraje y se levanta para tomar más fotos del carnicero, ocupado limpiando la escena de una manera horrible. Ve a Mahogany arrancar las uñas y el cabello de las víctimas antes de colgarlas boca abajo. Mahogany nota a Leon y le sonríe, haciendo que el fotógrafo escape por el pasillo. Cuando llega al final del tren, Mahogany le golpea la cabeza contra la ventanilla. Una vez que recupera la conciencia, se encuentra dentro del matadero, todavía vivo. Regresa a casa y encuentra a Maya, que está profundamente preocupada por él. Dentro del baño, descubre extrañas marcas en su pecho, que Maya ve de inmediato. Después de revelarle el plan de Mahogany, pero con la falta de pruebas de su cámara, está seguro de que la policía no aceptará su historia. Maya se alarma por su comportamiento, pero cree en él lo suficiente como para buscar las fotos que perdió. Junto con Jurgis, planean recuperar la cámara de Leon, así que se dirigen al apartamento de Mahogany. Después de entrar, Maya y Jurgis examinan el apartamento por separado. Jurgis hurga entre sus herramientas, mientras Maya entra en el baño, donde Mahogany conserva su piel extraída. Sin que lo sepan, el carnicero regresa a su apartamento y captura a Jurgis, después de encontrar la cámara de Leon, escondida en el armario. Mientras Maya sale del baño, ve la bolsa de Mahogany y una agenda que registra más de 100 años de asesinatos en el tren. Corre para salvarse después de ver la figura de Mahogany en el armario, sabiendo que Jurgis ha sufrido una tragedia prematura. Informa la desaparición de Jurgis, pero la detective Hadley sigue siendo escéptica hacia ella. Según ella, envió un equipo de investigación al apartamento pero no encontró nada. Cuando la detective Hadley le pide a Maya que devuelva los horarios, ella exige respuestas, pero la oficial permanece en silencio. En la galería, Leon participa en el evento donde es presentado a los clientes, que encuentran su trabajo excepcional. Sin embargo, Leon está demasiado estresado para mantener una conversación con alguien, así que deambula por la galería hasta que se detiene frente a una de sus obras que retrata a Mahogany.
Observa atentamente hasta que Susan le pregunta qué le pasa. Antes de alejarse, le dice que tiene un tren que tomar. Mientras tanto, Maya toma una pistola escondida en el restaurante y encuentra afuera a la detective Hadley, quien finalmente le dice dónde se encuentra Jurgis. Mientras sube al tren, Leon recoge varias armas del matadero, ahora listo para combatir a Mahogany con todo el equipo de carnicero. En el tren, Maya se da cuenta de que el tren ha tomado otra dirección, así que valientemente salta y se abre camino por el pasillo, donde finalmente Leon la ve. Temiendo por su vida, persigue el tren y logra subir a él. Mahogany acaba de completar su masacre nocturna, y Maya ve a Jurgis colgado con un gancho de carnicero. Sus gritos alertan al siniestro Mahogany. Intenta dispararle, pero falla todos los tiros, así que corre hacia el final del tren. No obstante, Mahogany lanza su mazo de carne y le golpea la pierna, haciéndola caer. Ahora que está acorralada, el asesino avanza y casi la golpea con el martillo, pero Leon llama su atención justo a tiempo. Ambos se encuentran cara a cara y luchan entre los cuerpos oscilantes. La pelea continúa mientras los dos se lanzan el uno contra el otro. Jurgis, colgado de un gancho, muere después de ser destripado en un intento de sujetar a Mahogany. Finalmente, Leon lanza a Mahogany fuera del tren, pero no mucho antes de que el tren llegue a su parada final. Maya se acerca a Leon, aliviados del hecho de que ambos están vivos. Las luces del tren se apagan en el destino final, y el conductor les informa con calma que se mantengan alejados de la carne. Descubren el propósito de la estación abandonada, mientras unas criaturas reptilianas entran en el tren y comienzan a consumir los cuerpos de los pasajeros asesinados. Ambos bajan y entran en una caverna subterránea cubierta de cráneos y cuerpos en descomposición. El maltrecho Mahogany emerge de debajo del tren, con los ojos transformados, y lucha en una pelea mortal contra Leon, quien finalmente lo mata empalando su cabeza en una cuchilla. Mahogany susurra en modo demoníaco durante su último aliento, pronunciando la única palabra: bienvenido. El maquinista va a buscar a Leon, y después de intentar atacarlo, le arranca la lengua y se la come. Continúa diciéndole a Leon que las criaturas carnívoras vivían bajo tierra mucho tiempo antes de que se construyera el metro. El trabajo de Mahogany era darles de comer cada noche para mantenerlos alejados de la civilización. Luego se acerca a la inconsciente Maya, que yace sobre un montón de huesos, y brutalmente deja que Leon mire mientras le corta el pecho para extraer su corazón, antes de informarle a Leon que debe tomar el lugar del carnicero muerto. Al día siguiente, el nuevo carnicero lleva el mismo anillo con el símbolo de estrella. Se encuentra con la detective Hadley, quien le entrega los horarios de los trenes, revelando que ella forma parte de la sociedad secreta. El nuevo asesino se abre paso en el tren de medianoche en busca de su próxima víctima, y se revela que es el mismo Leon. Fin. Gracias por ver. Suscríbete al canal para más videos como este.